Querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, es un gusto que nuevamente nos juntemos para poder estudiar la palabra de Dios y analizar diferentes personajes que nos hablan del amor que Dios tiene por nosotros y cómo debemos seguir su ejemplo. El día de hoy vamos a estudiar un personaje que a mí en lo personal me encanta, que es José. Génesis capítulo 41, versículo 38, después de que el faraón ve la interpretación que le da a José, ¿cierto? Y que conoce su historia, este joven realmente guiado y conducido por Dios, él le dice a sus siervos lo siguiente: dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en el cual esté el Espíritu de Dios? Qué sorprendente, porque el faraón pudo conocer a Dios a través de la vida de José. Y es claro, porque José es una demostración de cuánto Dios no nos deja. A pesar del lugar donde estemos, a pesar de la situación, Dios no nos deja desamparados. La historia de José parte, ¿cierto?, como un niño mimado, un niño, ¿cierto?, querido por su padre porque era el hijo de la mujer a quien su padre amaba. Y José, ¿cierto?, tenía un cariño, afecto especial de parte de su padre. Y esto se ve cuando su padre le regala una túnica de diferentes colores, una túnica que simbolizaba que él era alguien especial dentro de su hogar. Esta túnica de diferentes colores, una túnica especial de confección diferente a las otras, era una túnica que solamente se les regalaba o se les daba a los príncipes de los pueblos. Y Jacob, Israel, ¿cierto?, prefiere darle esta túnica, ¿cierto?, a su hijo, en vez de su primogénito, en vez de quizás, no sé, Leví, Rubén, en vez de sus otros hijos, prefiere dárselo a su hijo menor, a José, porque él lo amaba de manera especial. Esto desata en poco tiempo la envidia de sus hermanos. Y lo que rompe con esto es que José era un hombre de sueños. Era un joven, ¿cierto?, que tenía grandes vislumbres en el futuro. Quería ser alguien grande, ¿cierto? Tenía, ¿cierto?, cosas en sí mismo, ¿cierto?, que él se encontraba superior. Tenía un problema con el ego, ¿cierto?, que él quería ser siempre mejor que el resto. Y así se consideraba. Empieza a tener estos sueños donde él, supuestamente en el futuro, iba a estar sobre sus hermanos, y esto desata la ira sobre sus hermanos, los cuales le engañan, le hacen una trampa, le quitan su ropa, ¿cierto?, y lo meten a una cisterna fría. Y después de eso, ¿cierto?, lo venden, ¿cierto?, a las personas que iban camino a Egipto. Lo venden como un esclavo. Y engañan a su padre llevándole, ¿cierto?, su vestidura teñida con sangre, diciéndole que su hijo amado había muerto. Quizás con esto los hermanos querían que su padre se encargase más de ellos, que les prestase más atención. En la peor situación posible, José ahora, viendo cómo la casa de su padre, ¿cierto?, estaba, ¿cierto?, siendo tapada por las dunas del desierto, llegando a un lugar desértico, ¿cierto?, donde no había ningún familiar, donde ya no estaba su padre para mimarlo, para quererlo. Él ahora, ¿cierto?, deja de ser el hijo de su padre, el hijo de Jacob, y ahora es el hijo de Dios. Deja de ser el nieto de Dios y ahora se convierte en su hijo. Empieza a tener una relación más directa con Dios. Ahora, ¿cierto?, que ya no tenía a su padre para mimarlo, para aconsejarlo, para acompañarlo. Ahora es Dios, su padre, ¿cierto?, quien cumple esa parte. Y cada mañana se empieza a encomendar a él. Yo no me imagino a José haciendo otra cosa que cada día en la casa de Potifar, el capitán, ¿cierto?, el jefe de la guardia del ejército, del faraón, en su casa no me imagino haciendo otra cosa que levantándose temprano, ¿cierto?, para encomendarse, dedicarse a Dios. Es por eso que también, como una persona trabajólica, responsable, que hacía sus tareas, Potifar, ¿cierto?, lo coloca sobre sus otros siervos y a cargo de toda su casa. Pero también llama la atención de su esposa, quien lo encuentra guapo, atractivo, ¿cierto?, y lo incita, ¿cierto?, le insinúa y lo invita, ¿cierto?, a acostarse con él. Pero José se acuerda de los principios que su padre le había enseñado. Se acordaba, ¿cierto?, se acordó en ese instante de que él servía a Dios, por lo cual se niega, ¿cierto?, y escapa. Y esto aparentemente fue peor para él, porque fue encarcelado, enviado, ¿cierto?, a la cárcel por un delito que no había cometido, como un cochino degenerado. Pero aún así, él prefiere ayudar a otros que enfrascarse, ¿cierto?, en su sufrimiento, en su soledad, en su dolor. Y es allí donde se encuentra con el panadero y el copero. Les interpreta de forma gentil, ¿cierto?, amable sus sueños, les da esperanza, ¿cierto? Y el copero le dice, ¿cierto?, que se acuerde de él cuando esté restituido su puesto. Pero el copero se olvida. Y esto nos muestra otra cosa, que Dios siempre te va a llevar al lugar donde Él te quiere llevar de una u otra forma.
te va a sacar, ¿cierto?, en algún momento de aquella cisterna, te va a sacar de aquella cárcel, te va a sacar, ¿cierto?, de aquel lugar del cual tú no puedes salir solo. Dios en algún momento te va a llamar, va a usar personas, va a usar instancias para poder sacarte de allí. Y es allí, ¿cierto?, cuando el faraón tiene este sueño y el copero se acuerda y le dice que llame a José. Entonces el faraón llama a José, le da una nueva ropa, ¿cierto?, lo viste bien, lo hace afeitarse para encontrarse con él. Y José perfectamente podría haberse jactado, ¿cierto?, como lo hacía con sus hermanos, de que él era alguien especial, de que él era alguien, ¿cierto?, diferente. Él le dice al faraón que solamente es Dios quien puede interpretar y dar vislumbres acerca de la profecía, acerca de estos sueños, de esta visión que había tenido el faraón. Por lo cual se entrega a él en oración, le interpreta el sueño al faraón, y no solamente eso, sino que también le da consejos. Y ante estos consejos tan maravillosos, espléndidos, el faraón toma su anillo, ¿cierto?, se lo pone en su mano y lo deja como el gobernante de Egipto. Y quizás él ayudaba, ¿cierto?, a sus compañeros que eran esclavos, a sus siervos, ¿cierto?, en la casa de Potifar, en la cárcel, ¿cierto?, con las personas con las cuales estaba encarcelado. Ahora, como él estaba acostumbrado a ayudar a la gente, a ser altruista, ahora está ayudando a todo Egipto y a muchas otras naciones, y también tiene la oportunidad de ayudar a su propia familia, a sus hermanos que lo habían entregado. En vez de tratarlos mal, los ayuda y los invita ahora a vivir la bendición que estaba viviendo en Egipto. La vida de José nos da un ejemplo de ser siempre fieles y leales a Dios, de que a veces Dios nos tiene que quitar algunas cosas que nos quitan el tiempo, algunas cosas, ¿cierto?, que queremos, para realmente ver que lo importante es Dios, que primero debe estar Dios. Sigamos el ejemplo de José, que a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de estar solo, a pesar de estar en un lugar del cual no podía salir solo, se fue siempre fiel a Dios. Confió en que Dios lo podía sacar de ahí. Sigamos el ejemplo de José. Deseándote lo mejor para el día de hoy, que el Señor te bendiga mucho, me despido. Que Dios te bendiga.